Amigos, bienvenidos. Estamos aquí una vez más para hablar sobre el tema del sonido. Sin embargo, en esta ocasión quisiera que nos hiciéramos la pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos distinguir unos sonidos de otros? Seguramente cuando alguien se acerca de espalda a ti y habla, puedes identificar de quién se trata, sin necesidad de que lo veas. Y esto, por supuesto, tiene que estar asociado con algo relativo al sonido. Así que vamos a descubrirlo. Vamos a colocar aquí un sonido y trata de percibir qué es lo que escuchas. No sé si lo percibas, es el sonido de un ave. Entonces, date cuenta que sin necesidad de que tú observes al ave, puedes identificar que se trata de su canto. Entonces, de una manera similar podemos identificar otro tipo de sonidos. Hagamos un segundo intento. Sonidos característicos, un poco grave, a diferencia del anterior que era más seguro. ¿Puedes adivinar de qué se trata? Pues esto es una tormenta. El sonido característico de los truenos, de los rayos, el agua que cae cuando golpea en alguna superficie, típico sonido característico de la lluvia. Vamos a ver con un tercer intento. Algo más melódico, algún instrumento musical. Casi estoy seguro que puedes identificar que un piano no es. Entonces, esto se trata de un violín. Estamos de acuerdo que para que este sonido sea emitido, pues solamente este instrumento nos permite esa característica. Si nosotros tocamos algún otro, probablemente tendrán o existirán algunos con sonidos similares. Sin embargo, sí podrás hacer la distinción entre un instrumento de cuerda, como en este caso, a uno de percusión, como un tambor, o a uno de viento, como una flauta. Vámonos con un intento más. Un ronroneo de un gatito, quizá. Un animal más grande. Oh, no. ¿Es algo más común? Se trata de un automóvil. Un sonido característico de los autos cuando están elevando las revoluciones, el giro de los motores. Entonces, nuevamente, son sonidos que nosotros podemos percibir y que sin necesidad de que veamos en los objetos, en algunos casos podemos identificar de cuáles se tratan. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con las ondas y el sonido? Bien, la pregunta es: ¿podemos escucharlo todo? La respuesta es no. No podemos escucharlo todo. Hay sonidos que podemos escuchar y hay sonidos que no podemos escuchar. Dentro de los sonidos que podemos percibir, hay algunos que podemos identificar. Obviamente, nuestro cerebro ha registrado a lo largo del tiempo, de todas las veces que hemos escuchado sonidos, ha registrado la huella digital de cada uno de estos sonidos. Entonces, cuando nosotros queremos hablar acerca del sonido y de sus características, tenemos que hablar de una cosa que se llama el rango audible, y que son justamente los sonidos que nosotros podemos percibir. Podemos observar aquí en la imagen que hay ondas que se miden desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Sonidos que se encuentren fuera de este rango prácticamente son imperceptibles para nosotros. Sonidos que se encuentren en los rangos intermedios, no solamente podemos percibirlos, sino que seguramente también podemos identificarlos para saber de qué se trata. ¿Se alcanza a percibir un sonido? Desde el inicio de esta diapositiva, ese sonido estaba presente y seguramente no lo habías notado, porque apenas está llegando a la frecuencia del audible.
Estamos pasando apenas por frecuencias de los 20 Hz. Estamos aumentando las frecuencias, el sonido cada vez se vuelve más intenso, podemos percibirlo mejor. De aquí recomiendo que bajes un poco el volumen porque puede empezar a parecer un poco molesto, ya que conforme nosotros aumentamos la frecuencia, el sonido se va volviendo agudo. Muy pocas personas pueden soportar llegar a los niveles más altos y en algún momento vamos a dejar de percibir el sonido, y no porque no esté, sino porque ya llegó a frecuencias que no están dentro del rango audible. Probablemente en este momento tu mente empieza a decirte basta, no quiero más, no más sonido por favor, y esa es una llamada de advertencia. Ahí es cuando nosotros cuidamos a nuestros sentidos y es una alarma porque nos está indicando que eso no es normal. Estos ya no son sonidos que nosotros escuchamos de manera cotidiana. Poco a poco empieza a disminuir la intensidad de manera solamente subjetiva, pero el sonido es cada vez más agudo, más agudo, más agudo, cada vez más molesto, hasta que llegamos a un punto en el que nuevamente se vuelve imperceptible. Los sonidos que se encuentran debajo de este rango audible se llaman infrasonidos, y los que se encuentran después se llaman ultrasonidos. Seguramente esta palabra la has escuchado y de ella hablaremos un poco más adelante en otras cápsulas. Ahora, ¿por qué los sonidos son graves o por qué los sonidos son agudos? Justo como lo vimos en la diapositiva anterior. Cuando empezó el audio, nosotros pudimos percibir un sonido grave, un sonido que no era molesto, era un sonido fuerte, y un poco más adelante, conforme iba aumentando la frecuencia, el sonido se volvía un poco más molesto, un poco más agresivo, y eso tiene que ver con dos conceptos a los que llamamos grave y agudo. Vamos a ver estas características que tienen que ver con las ondas. Ya habíamos hablado en alguna ocasión acerca de las ondas y habíamos dicho que las ondas son manifestaciones o perturbaciones que tienen esta forma característica, la forma cosenoidal o la forma sinusoidal. También sabemos que estas ondas tienen algunos elementos, como son las crestas, que son los puntos más altos, los valles, que son los puntos más bajos, los puntos intermedios a los cuales llamamos nodos, y también sabemos que la distancia medida entre cada una de las crestas, por ejemplo, se conoce como longitud de onda. También ya habíamos mencionado que la frecuencia hace referencia a cuántas veces hacemos una oscilación en un determinado tiempo. Podemos establecer en el sistema internacional que el tiempo es el segundo. Entonces podemos entender a la frecuencia como el número de veces que oscila nuestra onda en un segundo. Si nosotros hacemos estas oscilaciones, resulta que existen algunas que tienen valores muy conocidos por nosotros. Quiero que observes aquí la imagen. Voy a ocultar varias de las ondas que se encuentran aquí. Voy a ocultar, por ejemplo, la onda roja, la onda morada, la onda azul, y me voy a quedar únicamente con la onda en color verde. Esta onda tiene determinada automáticamente una cierta amplitud. Recordemos que la amplitud en el sonido está asociada con el volumen, qué tan fuerte o qué tan débil la escuchamos. Mientras que su argumento, que es la parte que está dentro de la función sinusoidal, determina el tono que vamos a escuchar. Entonces voy a dar clic acá. Ese pequeño sonido que percibiste es la onda que está dibujada aquí. Es un objeto que está vibrando con estas características. Una vez más. Sin embargo, ahora ocultaré la de color verde, colocaré la de color azul. Tal vez a la vista parezcan exactamente iguales, pero este es otro tono. ¿Puedes percibir la diferencia? Una vez más. Primer tono, segundo tono. Una pequeña diferencia. Vámonos con la tercera. Tenemos ahora la onda de color morado. Creo que esta sí ya tiene un poquito más de diferencia, creo que sí es un poco más perceptible. Y escuchamos ahora su tono. ¿Lo percibes diferente? Tocaré los tres tonos y espero que tú puedas percibir alguna diferencia con ellos. ¿Los identificas? Bueno, pues resulta que estas son tres notas musicales. Son tres notas que nosotros podemos escuchar en diferentes escalas. Voy a colocar ahora las tres. Si yo coloco las tres,
Podemos empezar a generar melodías, podemos empezar a generar diferentes tonos y puedo tocar las tres al mismo tiempo. Y cuando hablamos de cosas musicales, cuando tocamos varias notas al mismo tiempo, hablamos ya de un acorde. Entonces voy a tocar las tres. Ese es un acorde y lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, las notas independientes. Tenemos la nota de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, estas que están aquí representan las frecuencias que se han determinado para estas notas musicales. Sí, es verdad que si tú vas a afinar, por ejemplo, una guitarra, pues quizá por el oído hay algunas personas que puedan lograrlo, pero también sabes que existen afinadores. Esos afinadores funcionan precisamente interpretando estas frecuencias. Entonces el afinador está diseñado para que al escuchar la frecuencia te determine si el instrumento musical está afinado o no. Ahora, un acorde es la unión de varios tonos. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo que son los acordes de do mayor, por ejemplo. Si nosotros queremos tocar do mayor, tenemos que tocar la tecla do, mi, sol. Tiene tres diferentes alternativas, dependiendo si lo queremos en acorde de fa mayor, sol séptima, etc. Tenemos muchas opciones de estas. La que se tocó aquí en esta presentación es precisamente la de do mayor. Entonces, una vez más, voy a poner un poquito más de tiempo, voy a ponerle 5 segundos y voy a permitir que vuelva a emitir el acorde. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con distinguir los sonidos de unos objetos, de otros objetos, de algunas personas o de algunos animales? Pues resulta que nosotros escuchamos más o menos esto cuando escuchamos a los objetos, a las personas y a los animales. Escuchamos una suma de todas las ondas y de las diferentes vibraciones que pueden generar, por ejemplo, en nuestro caso, nuestras cuerdas vocales. Aquí voy a colocar esta que es en color rojo. Puedes observar que la que está en color rojo tiene diferente forma a la que sería una onda clásica. Bueno, porque esta es la suma de las tres anteriores. Esta que está aquí en color rojo representa precisamente un acorde como tal. Voy a colocarle un poquito más de tiempo y voy a permitir que las características de las ondas puedan modificarse para que veas cómo se altera esta característica de la onda. Entonces, vamos a darle 10 segundos. Te recomiendo que bajes un poco el volumen si es que el sonido se torna un poco intenso y vamos a escuchar qué pasa cuando suenan todas juntas. ¿Puedes observar ahora cómo cambia la forma? En algunos momentos deja tener forma de onda, o al menos de la forma de onda a la que estamos acostumbrados, y cambia completamente. Esto es lo que le pasa a los objetos, a los animales y a las personas cuando emiten sonidos. Hay una suma de las diferentes vibraciones que generan, en nuestro caso, por ejemplo, las cuerdas vocales, que generan nuestra huella digital, nuestro propio tono. Y a eso se le conoce como timbre. Entonces, una vez más, hay que tener en cuenta que estos sonidos son sonidos individuales, digitalizados. Probablemente no se escuchan muy bien, se escuchan muy toscos, se escuchan muy abruptos, pero cuando ya juntamos demasiadas ondas que están sumando sus frecuencias, sus amplitudes, etc., entonces generamos los sonidos que conocemos. Por lo tanto, ¿quién es la huella digital de los sonidos? Bueno, resulta que muchas de las cosas que nosotros conocemos tienen su propia huella digital. Es decir, podemos observar esto que está aquí. Si nosotros hablamos de tonos puros, de tonos en los que casi no hay interferencias en estas ondas, podemos hablar de un diapasón. Si queremos, por ejemplo, la huella digital de una flauta, va a tener esta forma característica, la voz, esta forma, y el sonido del violín, esta forma. Así que la próxima ocasión que escuches un sonido y quieras saber de qué se trata, no olvides recordar que esto está asociado con el concepto del timbre, y el timbre no es otra cosa más que una unión de diferentes ondas.
Espero que esta información te haya ayudado a entender un poco más acerca de lo que es el sonido y te espero por acá en nuestra próxima cápsula. Muchas gracias.